Dejar atrás lo conocido para comenzar una nueva vida en otro país puede ser emocionante, pero también puede generar una gran carga emocional. La ansiedad y el estrés previo a la migración. Bienvenidos a este episodio donde exploraremos un tema que afecta a muchas personas en todo el mundo. Hoy tenemos el honor de contar con cuatro voces que comparten historias de migración y cómo han vivido este proceso desde diferentes rincones del mundo. Desde Miami nos acompaña Dani Hoyos. Hola, ¿cómo están? Desde Vancouver nos acompaña Sam Rincón. Desde New Hola, Jersey nos acompaña Paola Valencia. Y quien les habla, Daniela Plazas desde Marietta, Georgia. Entonces, hay una frase muy importante para el día de hoy que quiero que compartir con ustedes y es: la migración no es un fenómeno nuevo. Es tan antiguo como la humanidad misma. Lo que cambia son las razones, los caminos y las fronteras. ¿Qué opinan de esto? Bueno, realmente es algo muy cierto. Eh, ¿Qué es lo que, o sea, yo lo pongo en perspectiva y el problema es que no sabemos qué es la migración o de qué se trata la migración hasta que lo vives, ¿no? ujú, Digamos que Ujú, cuando yo estaba en Colombia, hablo por mi experiencia, no tenía como conocimiento del contexto de nada, de vivir a otro país, de ser migrante, porque pues no tuve ningún familiar tampoco, que las familias colombianas siempre tienden a tener como un familiar que migra. En este caso, ajá. la primera. Entonces, digamos que el contexto era muy nulo y era como, ¿colombianos que se van del país? ¿Quién? ¿Por qué? Si en Colombia se vive bien. O por lo menos ese era mi pensamiento. Entonces, cuando ya empiezas a vivir esta experiencia en carne propia, te das cuenta que esto existió desde hace mucho, cuando te empiezan a contar las historias desde los principales inmigrantes, que son haitianos y cubanos, que ujú. llegan a Estados Unidos, es como, wow, yo no sabía toda esta historia que había, todo este tabú y todos estos temas que vamos a hablar y vamos a abordar en este programa, de decir la verdadera historia de lo que es un inmigrante y lo que se vive en eso. Entonces, Ujú. siento que cuando no estamos empapados del tema, no sabemos nada, pero cuando ya estamos ahí, se empieza a abrir como todo el mundo entre nosotros. Total. Completamente algo que yo, ahorita que mientras Dani estaba hablando, empezaba a analizar y yo pensaba y reflexionando un poco más con la frase que mencionaba Dani o Dani Plazas al principio, es, a pesar de que no es directamente migrar, obviamente sí es moverse de punto A a punto B. Siento que todos durante nuestro tiempo en Colombia lo vivimos. Por ejemplo, sé de algunos de ustedes que no eran directamente de Bogotá, pero se movilizaron desde sus ciudades o pueblos Ujú, a Bogotá. Eh, yo hablo bajo mi experiencia, yo soy hijo de militar, entonces yo cada 2 años estaba cambiando de ciudad. Durante toda mi vida fue así. Yo estaba durante constante cambio de ciudad. Y a pesar de que no es un proceso de emigrar, porque sigue siendo la misma cultura, a pesar de que hay subculturas diferentes dentro de Colombia, siempre estoy como muy expuesto al tema de los cambios. Y, y claro, eso me llevó a pensar como de, históricamente hablando, siempre han habido esos procesos de cambio, esos procesos de emigrar, aunque no se le llame emigrar, ujú, de tener que cambiar, dejar Ujú. sus culturas, dejar sus tradiciones, familias, así sea por una ciudad, así sea como a una distancia corta y a un periodo de tiempo corto, ya llevado a un proceso mucho mayor como en el que estamos nosotros, donde ya es una frontera, donde ya es un país nuevo, donde es un lenguaje nuevo, un horario nuevo. Todo empieza desde un cambio que, sin nosotros darnos cuenta, nos preparamos antes de, cuando empezamos en esos pequeños cambios de me fui a, es que me moví a, porque iba a estudiar o por trabajo o porque me tocó por familia. Y de una u otra forma, todos esos caminos nos han llevado a este punto donde estamos en diferentes partes del mundo
ustedes del mismo país, bueno, en este caso nosotros cuatro del mismo continente, pero de diferentes puntos, Ujú. y los caminos nos han llevado a que estemos aquí reunidos a hablar del mismo tema que nos conlleva a estar acá. Ujú. Y Pau, ¿tienes algo que opinar sobre esta frase? Em, lo que estaba diciendo Samu de que uno ya está muy acostumbrado como, aunque no se le llame emigrar como tal, uno está acostumbrado a cambiarse de punto, pero esta vez siento yo que ha sido un poquito más difícil por el tema de la cultura, porque es Ujú. que al menos aunque nos moviéramos de ciudad, sabíamos que estaba el colombiano que a uno le dice, Bessie, me regalas tal cosa, me das esto. En cambio acá es totalmente diferente, uno llega y es como, acá no se regala nada, literalmente, aunque sea Dicho. como un decir. Ajá. Y también encontrar como diferente la comida, todo, o sea, todo es totalmente diferente acá. En cambio, antes, cuando nos movíamos a otro lugar, estábamos en otro sitio, sabíamos que estábamos con nuestra gente, por decirlo así. Lo que estaban, el tema que están tocando del hecho de cambiar, así sea de ciudad, pero dentro del mismo país, siento que, por ejemplo, a mí, yo me fui desde los 16 años de mi casa hacia Bogotá a enfrentarme también a nuevas culturas, porque yo soy de un pueblo y enfrentarme a una ciudad enorme donde la gente anda a mil, donde todo el mundo es amable, pero también está como en sus cosas. Entonces siento que eso me fortaleció para tomar la decisión y decir, yo soy capaz de irme y capaz de cambiar y aceptar todos los cambios que vengan. Y también hay un dato interesante pasando ya a lo siguiente, y es que se estima que más de 270 millones de personas en el mundo viven fuera de su país. Esto representa aproximadamente el 3,5% de la población global. Y esta cifra ha venido creciendo en las últimas décadas debido a factores como la búsqueda de mejores oportunidades, el cambio climático y también muchas personas emigran por violencia. Lastimosamente es así. En mi caso, Colombia es un país muy hermoso, pero lastimosamente no todos tenemos las mismas oportunidades como las podemos tener acá, que ya es otro tema totalmente. Ujú. Es que nomás con el hecho de, por ejemplo, nosotros que somos migrantes y que en mi caso estoy empezando, la calidad de vida básica que uno tiene acá en este país es como si tú en Colombia tuvieras que tener un estrato 4 o 5. O sea, la calidad de vida acá cambia muchísimo, o sea, del cielo a la tierra, o sea, demasiado, demasiado, demasiado. Acá, no sé, o sea, digamos, con el pago, no sé cómo sean ustedes, pero el pago es semanal, donde estoy yo. En Ujú. Colombia es a final de mes y esperar y tengo que, no sé, pagar el arriendo y tengo que pagar los servicios y tengo que y estar apretado todo el mes y esperar hasta que le sigan pagando a uno. En cambio acá es como más, bueno, tengo mis gastos, tengo tal cosa, pero vivo cómodamente, cosa que en Colombia pues a veces uno vive muy apretado, por decirlo así. Lo que pasa es que también estamos hablando de cambios económicos, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que en Colombia el estar muy apretado representa que la mayoría de la población viven de un salario mínimo. Que un salario Sí, Exactamente. mínimo en Colombia te alcanza para pagar el arriendo o para comer o para sí, transportarse o para estudiar. Escoja una de las cuatro y viva la que quiera vivir. sí. Entonces creo que también es muy difícil. Y eso hablando de una persona, imagínate una familia entera. Entonces es un poquito más complicado hablando de temas económicos. Siento que también esa es como la parte fundamental de la migración, porque básicamente la mayoría de los inmigrantes vamos buscando nuevas oportunidades que se van mucho de lo económico. No digo todos, por no generalizar, pero sí es como se tiene como para mí, no sé qué opinan ustedes, pero como en primer, segundo puesto en las causas de por qué la gente literalmente inmigra, ¿sí? Entonces es como, date cuenta que algo está mal, pero sí, Ajá. estamos es buscando como mejor soluciones para nosotros y no solo nosotros, sino nuestras familias. Ujú. Además que lo que Dani dice tiene mucha razón porque no,
no todas las personas migran por querer, sino a veces es por necesidad, porque no hay Ujú. otra salida, o sea, no hay otra salida y sí o sí hay que buscar la manera de estar mejor, de poder garantizar un mejor futuro a su familia, a sí mismo y al poder estar tranquilo y entonces, no es que, ay, voy a migrar porque sí, no, es porque a veces en el país uno por más que estudie, por más que se esfuerce, así trasnoche y se la pase trabajando de sol a sol, no va a tener nunca las oportunidades que aquí en un país como este tiene con las garantías mínimas, por decirlo así. Entonces, es difícil un poco. Aunque es muy curioso el hecho de que, escuchando, digamos, la perspectiva que ustedes tienen al proceso de emigrar a Estados Unidos, como lo es emigrar aquí a Canadá, y voy a enfatizar un poco más lo que es en Vancouver, que a fortuna y a la vez a, ¿cómo decirlo de alguna forma? Como a desgracia, ish, no tan desgracia, de que sea una de las ciudades que en rankings es una de las ciudades más caras del mundo, es la ciudad más cara de Ajá. Canadá. Aquí vivir con un salario mínimo es, no sobrevives. Vivir con un minimum wage acá por hora, desafortunadamente no te da para pagar una buena renta. Aquí es muy común que las personas rentan departamentos de una o dos habitaciones y el diseño, el prototipo de diseño de departamentos aquí es una habitación o dos habitaciones, un solarium y un den. El solarium es como un balcón, pero encerrado, donde Ujú. tiene mucha iluminación, es solo cristal, para pues la gente pone salas ahí o como para estar ahí. Es parte y es común en todos los departamentos aquí en Vancouver. Y el den es como un storage para tú poner cosas, ya sea un closet o para poner chécheres o temas de, hay gente que lo guarda para guardar comida, pero ¿qué pasa? Con todo este tema de aquí en Canadá y principalmente Vancouver, ciudades principales como Vancouver, nos hemos visto enfrentados a grandes cantidades de inmigración, hay muchos migrantes, la situación del tema de renta está sobresaturado. Entonces, muchas personas lo que hacen es que rentan un departamento de una habitación y toman la habitación, el solarium lo adecúan para que sea Ujú. habitable, lo mismo que el den. La cuestión es que dimensionemos que el den puede ser el tamaño de un closet. Entonces es donde cabe una cama sencilla, literalmente una cama, no hay espacio para muebles, no hay espacio para absolutamente nada más, sin ventanas, sin ventilación, y la gente vive ahí. Porque la necesidad es así. Y porque en una ciudad como lo es Vancouver, con minimum wage, una renta se puede ir el común denominador está en un rango de 2.500 a $4.000, un apartamento en Downtown Vancouver, donde un dente puede llegar a costar $700, cuando legalmente para trabajar siendo inmigrante, hablemos como estudiantes, que fue el proceso que yo hice para poder llegar a este país, solo puedo trabajar 24 horas legales. 24 horas en un minimum wage no da siquiera para pagar la renta. A eso le sumas que tienes que pagar transporte, que tienes que pagar comida, que tienes que pagar... Somos seres humanos. Los seres humanos vivimos también de darnos gustos. Ujú. Ujú. Un gusto, salir a comer. Aquí es un lujo. Sí. Entonces, es una perspectiva donde, digamos, en el caso de ustedes, se llega a sentir mucho más ese cambio de calidad de vida, pero en mi comparación, yo a veces digo, yo estaba en Colombia y me esforzaba un poco más y vivía un poco más tranquilo, pero aquí me esfuerzo un poco más, pero vivo un poco más estresado, pero lo vale. Obvio, ha sido sacrificando mi salud mental, mi ansiedad, mi tranquilidad en muchos aspectos, pero en cierta forma se ha convertido en esa misma calidad de vida. Y de esa forma también considero, y ya que lo menciono, podemos dar también como paso al tema que nos colinda el día de hoy, que se trata sobre la ansiedad. Entonces, cuéntanos un poco más, Dani, de qué es lo que estábamos tratando el día de hoy. Yo quería, digamos, ahí interrumpir con dos puntos que me gustó que dijo Sam. El Ok. primero, que realmente, primero me quiero ir a vivir allá, está súper barato el arriendo. Para, para mí es ¿En muy serio? barato.
¿Tú sabes acá en Miami cuánto vale un arriendo? Un arriendo no baja ¿Cuánto? de $3.500. No, ok, Oh Un my God. apartamento uno a uno, ya. ok. O sea, de pronto un efficiency que viene siendo como un mini apartamento chiquito, sin cocina, como baño y cama, pues, y cuarto, $1.000, 1.200, Uf, O sea, sin cocina. sin cocina. así ni siquiera sea compartida la cocina. No, Uy, no, eso está y horrible. ni tienes con qué, cómo lavar, porque entonces tienes que ir a un laundry público. O sea, eso, yo dijiste eso y yo, ay, yo me quiero ir por allá. Pero no, es real. Entonces, eso me dio paso al segundo punto y es como, aunque vengamos del mismo país y vayamos a otro mismo país o a diferentes países, la experiencia de cada migrante es sumamente diferente. A unos les tocó fácil, entre comillas, a unos les tocó más complicado y otros lo tuvieron ahí más o menos. Entonces, digamos que todas estas experiencias es lo bonito de conocer tanta gente que inmigra, porque es decir, como, wow, no lo puedo creer. Como yo ahorita diciendo, wow, un, un arriendo tan económico, yo quiero. Porque digamos, en el caso de Sam, que está en Canadá, yo estoy acá en uno de los estados más caros de Estados Unidos, que es Miami. Ujú. Ujú. Y realmente, desde que yo llegué hace 4 años, me quedé, yo no sé por qué, pero en el barrio más caro de Miami, que es Coral Gables. No sé por qué, pero aquí me quedé, aquí estoy. Pero digamos que a lo que decía Sam, por ejemplo, y a mucha conclusión que hemos llegado muchos de mis conocidos y mis allegados, es en Miami no puedes vivir con un empleo o solo. Si estás solo y con un empleo, moriste. Hay gente acá que tiene 2, 3, 4 empleos y me pasa exactamente lo mismo de Sam, que uno dice, yo estaba en Colombia y estaba mejor. Digamos, sí, no podía, digamos, no sé, salir a comer al restaurante que yo quería salir o que andaba limitada de plata, pero estaba mejor. Ujú. Y ahí es donde entramos a los temas como emocionales, donde nos da un choque muy cultural, porque sí, si me hubiera quedado allá sin plata, pero con amor, con familia, Ujú. ¿me a entender? Entonces, como que esas dos perspectivas de qué hago, o estoy bien emocionalmente y con todo mi plenitud, o voy a esforzarme por mis sueños, por mis metas y la sufro, porque inmigrar es sinónimo de sufrir. Bueno, ahora sí, vamos a dar paso. Y yo les quiero confesar que hoy de verdad estoy muy feliz porque obviamente es nuestro primer episodio y estamos dando inicio a un proyecto que comprende que visibilizar las realidades de nosotros los migrantes es fundamental para humanizar y que en definitiva siento que ahí sí, como dicen en el Carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza, pero para nuestro caso es quien lo goza, quien lo disfruta, quien lo sufre, quien lo vive, quien lo llora, quien lo todo. Y también pues esto nos ayuda a entender un poco más cómo es el proceso de migración y también todas las dificultades a las que nosotros pues nos enfrentamos, pero también tenemos un lado bonito y es la esperanza y la resiliencia que hay detrás de cada uno de nosotros. Este programa aborda el tema desde diversas perspectivas, reconociendo que las experiencias de los migrantes son multifacéticas, como lo decía Dani hace un momento, y también dependen mucho del contexto social, político, económico. Y esto, pues, con esto nosotros buscamos sensibilizar a la sociedad, cuestionar estigmas y promover una mayor inclusión y respeto hacia nosotros, las personas migrantes, no solo colombianos, sino de todo el mundo. Así como en Estados Unidos hay colombianos, mexicanos, en Colombia también tenemos de Estados Unidos, de Canadá, de todas las partes del mundo. Entonces, esperamos que estos episodios que empiezan el día de hoy les toquen un poquito las fibras de su corazón y de su ser y que también nos lleven a ponernos en el lugar de los que migramos. Con este contexto que nos estaba dando Dani, me pongo a pensar y es, vivimos nosotros una realidad muy diferente. Considero yo que podremos estar en el mismo continente, culturas que son muy similares. Venimos de una cultura muy similar, pero
los cuatro aquí presentes somos de partes diferentes, tuvimos crianzas diferentes y de una u otra forma, siendo del mismo país, tenemos culturas diferentes. Ajá, Creo que prepararnos para todo este proceso no fue lo más sencillo porque nos llenábamos de conocimiento, pero bajo la experiencia de otras personas, bajo las recomendaciones de otras personas y bajo la experiencia que socialmente se nos vendía de lo que era emigrar. Mm. totalmente. Actualmente, creo que nosotros nos hemos dado cuenta, enfrentándonos en el tiempo que hemos estado, que en mi caso, yo estoy ya pronto a cumplir mis 2 años aquí en Vancouver. Sé que Dani lleva más de 3 años en Miami, pero a diferencia de Dani, Plazas y Paola, llevan menos tiempo siendo migrantes. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Paola? Yo apenas llevo 6 meses. Ok. ¿Y Dani, tú cuánto Sí. tiempo llevas? Yo llevo 3 semanas. Ah, bueno. Ah, no, Entonces, ella ya vivió todo lo que tenía que. Digamos que en cierto modo, más que diferentes costumbres, como lo decía Sam, era no, es diferentes crianzas. Realmente Sí. no todo, así como cuando, no sé, te aplican una inyección o te pegas, tú no vas a reaccionar al mismo dolor que puede reaccionar otra persona, porque Total. cada persona tiene su método primero de calmar su estrés, su ansiedad, su desapego o su apego, etcétera. Y segundo, la familia lo cría a uno de una manera diferente, porque yo me topo acá con gente que me dice como, yo no extraño a mi familia, porque desde muy Mm, joven vivió solo o es independiente, o el apego a la familia no es como su fuerte. Entonces, digamos que más que todo es la crianza que nos dan en cada uno de nuestros hogares y de cómo nos preparan en esa misma crianza para cambios tan extremos como este. Porque bueno, nos preparan para muchas cosas y nuestros hogares no estoy diciendo que sean malos, sean buenos o sean perfectos, Ajá. no. Pero digamos que para un cambio tan extremo, si no se ha vivido en la familia, nunca te van a enseñar cómo es esto hasta que lo vives. Nunca. Entonces siento que es un punto muy fundamental de cómo nosotros tenemos, y me adelanto un poquito en el tema, cómo nosotros tenemos que recibir un apoyo de alguien. Y no mm. Total. hablo de apoyo económico ni nada, sino de apoyo emocional, de ese apoyo de decir, ¿qué hago? ¿Cómo hago estas cosas? ¿Cómo hago estos trámites? ¿Cómo me siento? Si me siento mal, si me siento bien, si me siento frustrado, si me fue mal en el empleo, si no consigo empleo. Bueno, todas las variaciones, que es lo que se trata literalmente este programa que venimos a brindarle a la gente. Y esta es más o menos la solución que les queremos brindar, un apoyo donde pues estamos estas cuatro personitas que desde sus experiencias de 3 semanas, 6 meses, 3 años, 4 años, whatever, eh, cómo poder hacer más fácil y funcional tu migración. Ujú. De lo que decía Dani, me vino como un bombazo así a la cabeza, y es que las familias nos enseñan a cómo vivir con ellas, pero no a Sí. cómo vivir sin ellas. O sea, nos enseñan a todo, pero no nos preparan. Obviamente sabemos que estamos sujetos a cambios de que cuando tú crezcas te vas a vivir con tu familia o te vas a vivir solo, haces una pareja, haces una familia, te casas y viven juntos lejos de tu familia como tal, pero que la tienes cerquita, pero nunca te preparan para decirte como, oye, te vas a ir, vas a estar lejos, tienes todas las posibilidades del mundo para que vivas lejos en este país o en otro, pero realmente cuando ya llega el momento de hacerlo, de verdad es muy difícil. Y a mí me Mm. pasó una semana, o sea, yo los últimos meses del año, yo me venía el 9 de enero y el último mes me la pasé compartiendo con todo el mundo de un lado a otro. Llegué a donde mi familia, a mi círculo central, que es mi mamá, mis hermanos. Y yo decía como, güey, madre, no los voy a ver en mucho tiempo. O sea, ay, no me voy a poner sentimental. Entonces, ay, no voy a llorar. No importa, sácalo, sácalo. Sí, no, la verdad es que es un tema muy Tranquila. sensible, porque es que yo creo, bueno, creo que los cuatro extrañamos mucho a nuestras familias, Sí, muchísimo. no había llorado hablando de eso. Pero ahora que me pongo a pensar, sí, uno está preparado para todo, pero como que
mm, en medio del estrés y la ansiedad llegan un montón de pensamientos que uno dice como, ¿y si yo no vuelvo a ver a mi mamá? ¿Si yo no vuelvo a ver a mi abuela? ¿Si no vuelvo a ver a mi abuelo? O sea, ay no. Pero después de tener todo eso, igual, obviamente tomamos la decisión y damos el paso y aquí estamos. Entonces, es muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte porque uno no está preparado siempre. Para estar lejos de las personas pues más importantes, pero entonces uno pone en una balanza, o los tengo cerca y estamos con lo básico, o estoy lejos y la lucho todo para que ellos estén bien y que puedan tener una calidad de vida mucho mejor y pues con las cosas que nos merecemos y que creemos que somos merecedores, entonces, porque obviamente todos somos merecedores de cosas lindas, pero no todos se arriesgan a dar el paso para llegar a conseguir esas cosas que merecemos. Y digamos que ahí está el punto importante del tema general del día de hoy, y es decir, como el punto literalmente de ansiedad y de estrés, de ese, valga la redundancia, ese punto de, ok, yo me voy a independizar, como dijo Dani, nadie me enseñó, porque por ejemplo en mi caso, hasta que yo llegué a Estados Unidos fue una cita médica sola y tengo 26 años. Yo de adulta iba al médico con mi mamá, no me importa lo que me diga la gente, pero sí, yo era así, porque yo soy de una familia muy, muy, muy apegada. Entonces, el momento de ansiedad, digamos que no puedo hablar tanto de mi experiencia porque no viví tanto estrés y tanta ansiedad al momento de emigrar. Me dijeron, tome su boleto, se va, no se va, bueno, me voy. Al día siguiente ya me fui. O sea, no tuve oportunidad absolutamente nada ni de pensarlo. Em, pero es como este tema de el punto de estrés y ansiedad que dice la gente, ¿qué hago? Blanco, negro, negro, blanco. De mejor situación, me quedo con la familia, me quedo. Y ese es el punto de decir cómo ubicar a la gente o aconsejar a la gente o guiar a la gente para tomar la mejor decisión. Y aunque no sea la mejor decisión, que sepa llevarla, ¿sí? Porque no te voy a decir mentiras. Mucha gente me ha dicho como, bueno, ¿usted qué le diría a un migrante, a un, no sé, a un colombiano que venga, pero tiene la posibilidad de volver, que se quede o que se vaya? Yo no soy, y yo lo digo, y se lo digo a todo el mundo, yo no soy quien para decirle a usted si se va o si se queda. Porque si yo le digo a usted, quédese, luego va a decir, no, fue la peor decisión de mi vida. O si le digo, váyase, no, fue lo peor que me pudo haber pasado. Pero entonces, la decisión que usted tome que la lleve por buen camino, de decir, mire, usted puede, bueno, usted decidió esto, puede hacer esto y esto y esto y esto, sin entrar al rasgo de la ansiedad y el estrés, porque eso más adelante, entre más traumático sea el cambio, más traumático viene la depresión más adelante. Me siento identificada porque cuando yo, o sea, digamos, en mi caso, estuve como en esa de sí o no, de sí me voy o no me voy. Y yo hablé con o sea, uno habla con un inmigrante y el inmigrante a uno le dice, no es fácil y no es lo que tú crees, pero entonces uno no sabe lo que es realmente vivir eso, hasta que uno lo vive. Y uno dice como, ay, pero entonces a mí me va a ir mejor que a esa persona, pero no. O sea, cada uno vive su experiencia, pero de todas formas, yo creo que en lo que todos estamos de acuerdo es que es muy difícil dejar a la familia, dejar su cultura, dejar, o sea, si uno, interiorizarse si uno está en serio listo para dejar esas cosas. Porque en mi caso fue como que yo dije, yo no, yo sí lo voy a intentar y me voy a ir. Me fui y cuando llegué acá, cuando ya estaba acá la primera noche que estuve acá, lloré porque yo dije, esto es real, o sea, ya estoy acá. Entonces fue como, sí, o sea, es como que saber tomar bien la decisión y saber en serio lo que uno, como lo que estábamos diciendo, o sea, de en serio saber si estamos acá es por algo, o sea, es que no sé cómo decirlo. Ajá. Digamos Es que, como, digamos que ese punto es muy importante para tú tomar una decisión, tener sí, tus metas y tus sueños muy claros. O sea, no de, no es que no me veo en uno, no me veo en 2 años, no me veo, no. Si tú vas a emigrar, te tienes que ver de 5 a 10 años cómo va a ser tu meta, cómo va a ser tu vida. Porque si tú no tienes algo claro, te va a costar un Demasiado. montonazo y vas a sufrir mucho en el camino porque tú dices, no, si me devuelvo, si no me devuelvo, pero porque estoy haciendo esto, pero esto no tiene sentido. Pero en cambio, si tienes tu meta puesta,
es como, no, estoy sufriendo, pero yo sé que allá tengo que llegar y tengo que Sí. hacer lo que sea porque allá tengo que llegar. Así tu meta sea volver a ver a tu familia, Ajá, Ujú, pero allá tienes que llegar. Si no tienes, y yo siento que eso es muy importante, si tú no tienes una estructura de esa meta donde llegar, cualquier país te va a destruir. total. Y total. ahí yo me identifico con lo que dice Dani y ahora yo estoy en el extremo de Paola, porque yo jamás dudé de lo que yo quería. Y no era un tema como de hace 3 o 4 años, no, o sea, yo desde que tengo uso de razón y desde que era muy pequeña siempre le dije a mi mamá, me voy a ir del país cuando yo sea grande, me voy del país, me voy del país, me voy del país, siempre, o sea, siempre lo tuve claro. Y siento que obviamente a pesar de que ahorita da duro tenerlos lejos, pero por el hecho de saber que uno pues no puede coger un bus y irse rápido a visitarlos y que en un fin de semana los vas a ver, no lo puedes hacer. Pero yo sé que los voy a volver a ver. Pero el haber vivido sola, lejos de mi mamá durante 10 años y saber que yo tenía súper claro que iba a salir del país, fuera este o fuera otro, ha hecho que las cosas sean más fáciles para mí y emocionalmente yo esté súper tranquila porque digo, lo logré, o sea, estoy aquí porque yo lo quise y jamás dudé de venirme, o sea, como fuera. Entonces, ahí sí estoy en polos opuestos y vean cómo, a pesar de que Paola ya lleva 5 meses y yo apenas llevo 3 semanas, la situación es completamente distinta y las visiones de nosotros son completamente distintas. Yo puedo decir ahorita, no me voy a quedar 1 año, 2 años, pero no sabemos qué pueda pasar y a pesar de que este era mi sueño, probablemente me tenga que devolver en algún momento, pero lo viví y lo hice porque tenía Ujú, la meta súper clara, como lo dice Dani, de dónde tenía que llegar. Y ya estoy aquí, entonces aquí empiezo a trazarme otras metas, porque ya la más grande la cumplí. ujú, Ujú. Algo que muchas veces hablábamos acá con amigos, conocidos migrantes, es un día tuvimos esa conversación hablando sobre el hacer las cosas, sobre el haber emigrado, el tomar un trabajo, los cambios que no solo directamente uno está, a que uno se enfrenta antes de, sino ya estando durante el proceso como ser migrante. Y algo en lo que llegamos a estar muy de acuerdo todos era el hecho de no hay peor sensación a quedar con la duda de qué hubiese pasado si, en vez de Totalmente. haber tomado la sí. decisión y haber enfrentado las consecuencias de, y decir, por lo menos lo hice, no os quedé satisfecho con, no me gustó el haberlo hecho, lo hubiese hecho diferente, pero lo hice. Y no Ujú. haber quedado con ese sinsabor de qué y sí, qué Ajá, si lo hubiese, que Sí. es algo, una decisión simple. Y eso también lleva un poco a lo que tú estabas mencionando, Dani, eh, hace un momento me traía como a la mente como esas sensaciones que llevo yo o como ese proceso que de pronto yo he sentido a lo largo de todo este proceso de ser migrante, donde yo no, bueno, dando un poco de contexto, un breve contexto de la historia de cómo terminé yo en este país, yo nunca lo tenía planeado, simplemente se presentó la oportunidad y yo dije, ¿por qué no? ¿Qué tengo para perder? Estoy joven, Ujú, tengo experiencia, quiero aprender, ¿por qué no? Tomé mi decisión, lo hice y empezó siendo una maravillosa experiencia. Lo sigue siendo, claramente, pero hubo muchos choques durante ese proceso, donde tuve que aprender y darme cuenta de, y preguntarme, autoanalizarme y decir como de, ¿qué estoy haciendo yo? Y ujú, tú lo decías, los objetivos cambian, a pesar de que uno se traza un objetivo claro, los objetivos empiezan a cambiar o empiezan a clarificarse con el tiempo y con las vivencias que uno va teniendo durante este mismo proceso de migrantes, porque yo llegué aquí con la mentalidad de terminar mi carrera, de organizarme profesionalmente dentro de mi ámbito laboral, dentro del ámbito que me apasiona, de desarrollarme de muchas formas y llegar acá fue decir como, ok, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para? Ya durante ese mismo lapso fue darme cuenta de, ok, no es tan fácil llegar a ese objetivo. ujú, Tengo que tenerlo claro, pero me estoy haciendo daño mentalmente con esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo trazar un objetivo que sea realista Realista.
a mis condiciones en este momento y que me permitan a mí sobrellevar la situación de una forma sana, porque llegó un punto donde ya se me convirtió una bola de ansiedad y estrés, donde ya mi cuerpo me decía no más, donde decía tienes que hacer un cambio, porque si no, no vas a seguir adelante. Y entonces empecé a trazar muchos cambios y empecé a tomar saltos al vacío, donde, a son de contexto, muy recientemente tomé un salto al vacío, creo que el salto más grande que he tomado siendo adulto, y fue renunciar al trabajo que tenía aquí, que era un cargo considerablemente bueno, donde me brindaba tener estabilidad, donde me brindaba tener tranquilidad económica, que como migrante siento que es uno de los key points o una de las razones por las que más ansiedad se sufre, y es el no tener una estabilidad Sí, pues. porque llegamos sin nada. Es empezar a volver Mm. a construir, es empezar a volver a trazar objetivos y a trabajar sobre, pero pues nunca estamos preparados para, porque obviamente son maneras diferentes para poder llegar a conseguir esto como estábamos acostumbrados en nuestros países. O, por ejemplo, digamos en mi caso, yo venía de empezar a construir, de empezar a tener un ingreso propio, de empezar a tener mi vida, mis cosas, y soltar eso a tener que volver a empezar de cero, como de pronto puede ser el caso de alguno de ustedes o alguna de las personas que nos están escuchando, que literalmente salieron del colegio, de la comunidad de sus casas, de la tranquilidad, del confort que les daba a sus países, a un vamos a probar él, sin saber toda la ansiedad que les iba a brindar detrás, sin saber todo lo que se iba a venir detrás emocionalmente y mentalmente, porque pues al fin y al cabo no es fácil. No es fácil y a pesar de que uno nunca se prepara emocionalmente ni mentalmente para los cambios dentro de sus propios países, como lo puede ser cambiar de universidad, cambiar de ciudad, cambiar de, hasta algo tan simple, cambiar de un apartamento, a Total. las dimensiones de es que cambié de país. Uno nunca se prepara mentalmente para eso, por más de que uno dice, es que ya tomé terapia, es que ya soy, es que ya, yo aquí, a mis 6 meses de haber llegado, me di cuenta que era una persona completamente diferente. Y fue un Mm. proceso volverme a conocer a esta nueva persona que estaba viviendo esta aventura de ser migrante con todos los achaques de quedó la ansiedad de la persona anterior, pero no esta persona. ¿Cómo puedo hacer eso trabajar? ¿Cómo lo puedo hacer funcionar? Los objetivos me cambiaron. En este momento yo digo, quiero seguir viviendo acá, amo vivir acá, pero quiero hacerlo de una forma sana. ¿Cómo puedo hacerlo sin ser una bola de ansiedad? Esa creo que es mi pregunta más grande a lo largo de estas últimas semanas. Ok, y yo siento que ahí entra una pregunta muy importante para cerrar ya esta parte, y es como tú que estás en Canadá y nosotros que estamos acá en Estados Unidos, ¿cómo ves tú desde tu experiencia, digamos, el tema de trámites legales, de documentación, o sea, ¿cómo es allá? Porque acá, pues obviamente el tema es un poquito difícil y más con lo que está pasando ahorita con nuestros presidentes. Entonces, cuéntanos cómo es allá, así brevemente, en Canadá. Comenzando con mi proceso, yo desafortunadamente tuve que pasar por una huelga migratoria en Canadá. Entonces, cuando yo apliqué por mis papeles, yo esperaba entrar al país para abril, pero hubo una huelga con todos los agentes migratorios dentro de Canadá, donde no hubo procesos migratorios por lo menos por 3 meses. Todo mi proceso se extendió. Entonces era mucha la ansiedad de estar pensando de, dejé mi vida, pero sigo aquí estancado en Colombia. Mm. Empezó el que dirán de, pero ¿por qué no te has ido? No, no que te ibas a ir, no que te ibas ya, no que qué pasó, ¿por qué no te has ido? Donde yo empecé, mi salud mental empezó a afectarse y mi escapatoria en ese momento fue, tengo algo ahorrado, que claramente una parte es para el proceso, me dediqué a viajar. Dije, me voy a viajar por Colombia, me quiero despedir de las ciudades en las que gran parte de mi vida viví o que influenciaron lo que soy como persona. Y eso fue como una terapia, como una curita para el corazón de me voy a ir, me estoy preparando para.
fue mi forma de lidiar con mi proceso migratorio, porque Ujú. los papeles se tardaron demasiado. Desafortunadamente es un proceso que cada experiencia es diferente. Tengo personas que me dicen, yo recibí mis papeles en 15 días. Mm, Yo, a mi mala fortuna, lo recibí a 4 meses después de que apliqué. Se extendió muchísimo. Ya estando dentro del país, aquí los procesos migratorios toman mucho más tiempo debido a la gran cantidad de migrantes y debido a la gran cantidad de personas que han llegado al país migrando de muchas formas diferentes que han afectado y han retrasado los procesos. Entonces, a la experiencia que yo tuve en el momento en el que lo hice y como conozco cómo está la situación actualmente, sé que es una situación bastante compleja, de mucha paciencia, eh, y es una situación que no es fácil. Mi recomendación, por ejemplo, si se me pide para todos nuestros oyentes, para todas las personas que nos escuchan y nos están viendo, es estén preparados, tengan tiempo, dense paciencia, tengan paciencia con ustedes, sean receptivos a lo que van a sentir. Van a haber días de mucha frustración, van a haber días mm, de mucha ansiedad, van a haber días de mucha impotencia, de escuchar a gente que les niegan sus visas y a ti no te dan respuesta, de ver cómo a familiares les niegan tus visas y tú no tienes respuesta, de ver cómo a algunos les sale el aprobado y a ti nada que te dan respuesta. Ser paciente, ser receptivos y estar muy abiertos al cualquier cambio. Que si te dicen que no, ok, que sigue. Que si te dicen que sí, ok, que sigue. Pero siempre estar como con esa mentalidad de todo va a estar bien. Sea lo que sea, todo va a estar bien, aunque se Todo va a tarde. estar bien. Yo quiero cerrar eso con algo, independientemente de que creamos o no en un Dios, todos, o no, no sé, o bueno, la mayoría de personas creemos mucho en un ser supremo y yo siento que si a uno no le salen a veces las cosas es porque no es el momento para que tú estés allí. Yo me presenté a solicitar la visa en Colombia como en enero, hace como un año más o menos y me la negaron. Y me frustré tanto que yo dije, bueno, si por acá no es el camino, pues voy a aplicar a la otra. Y hice como Samu, pero yo no me dediqué a viajar el último mes, sino que yo me dediqué a viajar casi todo el año por Colombia. Entonces también como que esa fue mi manera de prepararme y decirme como... O sea, avíspese porque probablemente el otro año no estés acá y no vas a estar acá y no vas a poder hacer esto. Y ya, con eso cierro. Dani, ¿tú qué opinas? Interesante. Tú que eres la que más tiempo llevas acá, Yo, ¿cómo ha interesante. sido el tema de la documentación, de los trámites, y cómo esto influye en tu estado emocional? Y es que mi caso es muy particular porque es muy diferente. Y siento que esto también lo tenemos que mencionar. Digamos que en algún programa, en algún momento, profundizaremos, ¿Ok? pero digamos que es importante también hablar de las personas que inmigran y traen con ellos trastornos psicológicos. mm, Es muy difícil cuando la gente viene con problemas psicológicos a un cambio que en salud no puedes solucionar, sola no puedes solucionar y tu contexto tampoco puede solucionar. Ujú, Entonces, digamos que sí, lo mío fue un poco más difícil. No les voy a negar que hasta el año pasado, mitad, estoy viendo la luz. Y eso que ya llevo 4 años. Pero bueno, eso será tema de otro capítulo. Pero digamos que en cuestión de eso, cuando yo recién llegué, yo muy cuidadosa fui a investigar con muchos abogados y los abogados concluían en la misma respuesta, que no se podía hacer nada, que no se podía hacer nada. Y el susto y algo que a mí me gusta decirle a la gente y es que infórmense muy ujú, bien de las cosas, infórmense muy, pero muy bien, porque la gente o te quiere estafar, estés en el país que quieras, o te puede estafar o simplemente no te quiere ayudar. ujú. Realmente a ti te toca solo o solo. Esa es la única opción. Estuve indocumentada 2 años, sin absolutamente nada. Ya después fue cuando me dijo alguien, un amigo me dijo como, ¿usted es que es boba? Sí se puede hacer algo.
me dio la instrucción y realmente lo pude hacer por mis medios. Acá en Estados Unidos, digamos que sí es un poco fácil. Si tienes de verdad como la causa, digamos, para poner un asilo político, y es como, bueno, si la tengo, porque la tenía, hagámoslo. Ahora bien, vuelve y juega. O te quieren estafar o no te quieren ayudar. Para sacar un asilo o cualquier trámite, hay muchas vertientes, demasiadas, pero lo que poco sabe la gente es que un asilo en cualquier país es gratuito, porque Ajá. Ujú. es un derecho, es absolutamente un derecho. Entonces la gente no sabe, yo no sabía. Entonces ahí empieza a saber cómo son las cosas de decir, oye, si yo me hubiera enterado de eso primero, no hubiera hecho eso. Entonces, digamos que, entre comillas, es un poco fácil el tema, entre comillas, es un poco fácil el tema de los documentos porque tienes un derecho, ¿sí? Luego se van complicando las cosas y actualmente en el estado que estamos en Estados Unidos es un poquito más complicada la cosa, Ujú. pero digamos que se resuelve y la conclusión de mi proceso y que realmente a mi estado de ánimo ha afectado desde el primer día que llegué hasta hoy, literal, por lo que les digo, o sea, yo venía con un trastorno de depresión, ansiedad y trastorno alimenticio, tres en uno, que no era nada fácil de manejar, y llego a Promoción. Estados Unidos y Estados Unidos lo triplicó, lo cuatriplicó, entonces fue como, no. Entonces, el, el, el dilema de necesito papeles, necesito informarme y estoy sintiendo esto, era un meollo súper horrible, por lo cual yo le digo a la gente, infórmese. Si usted se informa bien Ujú. y si usted se rodea de personas que lo informen, no lo quieran estafar y lo quieran ayudar, puede salir adelante. Pero sí, creo que la información es lo más propicio para estos casos, porque la gente, incluyéndome, es muy poco, poco colaborativa a veces, la Ok. verdad. Ujú. Y precisamente este programa es para eso, para que ustedes no cometan los mismos errores que hemos cometido y que sea un poco más fácil su adaptación, un poco más fácil hacer sus trámites y que se sientan que no solamente ustedes han pasado por eso, sino que están acompañados por nosotros y por un montón de personas que han pasado por procesos muy similares y que seguramente emocionalmente se han sentido igual, mejor, peor, de cualquier manera. Entonces, que este también sea un espacio para que se sientan acompañados, escuchados y tal vez, no tal vez, y que seguramente si necesitan ayuda, vamos a estar ahí para decirle, oiga, eso no se hace así, usted puede hacer esto, esto, esto. Así que pregunte que eso es gratis y en el siguiente episodio vamos a estar hablando del duelo y de la pérdida en la migración. Entonces, para ese episodio nos va a liderar Dani. Para quienes no saben, Dani es psicóloga. Entonces, vamos a abordar el tema con profundidad para que podamos entender un poco más todos estos conceptos y todo a lo que nosotros nos enfrentamos cuando migramos. Tengo por acá unas preguntas para el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con Sam. Y su pregunta es, turun, ¿Ah? turun. ¿Crees que el estrés y la ansiedad antes de la migración pueden influir en las decisiones sobre el país de destino, el tiempo de preparación o incluso la decisión de migrar en sí? Sí, yo sí creo que el estrés y la ansiedad afectan la migración antes, durante y después del proceso, esencialmente voy a hablar bajo mi experiencia personal, un proceso que tomó más tiempo de lo esperado, me llevó a un punto en el de decir, ¿realmente me quiero ir? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ya estando aquí fue como de, oiga, usted tomó la decisión por usted tomó la decisión porque se le presentó, ¿qué lo llevó a usted a querer hacer el proceso? Y ya no considero que finalizando mi proceso, pero ya habiendo tenido mucho más tiempo, donde ya estoy mucho más settled acá, es como decir, ok, ¿qué quiero ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces,
siento que puede afectar. Tengo experiencia de conocidos acá, por ejemplo, una gran amiga mía, ella inicialmente iba a migrar a Nueva York y a último momento terminó emigrando a Vancouver, todo porque tu proceso se retrasó. Entonces, sí considero que el estrés y la ansiedad y el sobrepensar, que es lo que más lleva la ansiedad, puede afectar Ujú. todas estas vertientes del proceso migratorio. Listo. Pau, tengo por acá una pregunta para ti, que no has hablado mucho hoy, así que por favor, queremos escuchar tu voz. Tiéndete. Pau, ¿qué crees tú que es más estresante o más difícil o más fácil? ¿Migrar solo o con familia y por qué? ¿Tú qué crees? Bueno, aquí es depende. Depende de cómo uno vaya a migrar, pero lo que sí es algo seguro es que es más difícil migrar con familia. Porque bueno, acá uno llega solo y uno sabe que va a pasar por estrés, por ansiedad, por tristeza, pero lidiar con la tristeza, la ansiedad y el estrés de otra persona sabiendo que, no sé, que fue una decisión que se tomó en conjunto o fue una decisión que uno le dice, bueno, véngase conmigo que va a ser más fácil y uno sepa que es más difícil o digamos, uno sentirse responsable, bueno, yo fui la persona que migró y decirle a la otra, ven y emigras conmigo, mi familia, vamos a estar todos y no tener trabajo, no tener oportunidades, no, o sea, va a ser muy estresante porque no solo te afecta a ti, sino va a afectar a otros. A Entonces, es todos. mucho más difícil emigrar con personas o con familia o con, o no sé, con el novio, con la novia, con el tío, con el primo. Va a ser mucho, 100% más difícil. Porque es que uno al menos sabe lidiar su ansiedad, uno no sabe cómo las personas vayan a lidiar esto, porque es Exacto. que esto es muy difícil. O sea, literalmente hasta que uno no lo vive, uno no sabe lo difícil que es. Total, total. Completamente. No sé, o sea, yo creo que pues, al país al que uno vaya, uno va a estar lejos de sus raíces, lógico. Entonces, uno se interioriza, listo, me voy. Yo me voy y yo tengo esto claro en mi vida, pero si la otra persona solo es porque, digamos, no sé, se quiere ir con uno para no sentir que a uno lo extrañan, pero llegar acá y decir, no, ¿yo qué hago acá? No, ¿y por qué estoy acá? ¿Y por qué le hice caso al otro de venirme? Entonces es como, es más fácil emigrar solo, la verdad, porque al menos uno sabe que va a estar pasando por malos momentos, pero uno solo, Sí. no acompañado a otra persona. Y más cuando es la familia, más cuando son sus hermanos, sus tíos, su Mm, mamá, y cuando son personas muy cercanas y lo que tú dices es muy cierto porque uno no sabe las demás personas cómo enfrentan sus emociones y uno no sabe cómo manejarlas. O sea, a veces es muy difícil manejarnos nosotros mismos y es difícil sobrellevar la ansiedad, el estrés, la depresión, todos los problemas que se nos presentan. Imagínense ahora teniendo a más personas a su lado. Y por ejemplo, en mi caso, yo prefiero, o sea, ahí sí como dice el dicho, comérmela sola, pero no tener expuesta a mi hermano, a mi familia, ujú. bueno, a mi mamá, la persona que sea importante para mí, porque pues uno está acá enfrentándose difícilmente a la vida, pero solo, y se la guerrea, pero difícil cuando uno trae consigo más personas. Y esto me lleva a preguntarte, Dani, algo muy importante, y es, ¿tú cuál crees que es el impacto que tiene las relaciones, el impacto que tiene la migración en las relaciones familiares? Y digamos, cómo todo esto puede influir en el estrés y la ansiedad. El punto está en un antes y un después, ¿no? Entonces, el antes, más que estrés, es ansiedad. La ansiedad de decir, bueno, voy a dejar a mi familia, mi pareja, mis amigos, de decir cómo lo voy a manejar y digamos la etapa de duelo de la cual vamos a hablar en el otro programa, pero digamos que me gustó, por ejemplo, algo que dijo Daniela y que dijo Sam, de que tuvieron el tiempo como de despedirse, como de decir, como de dejar todas las cartas sobre la mesa, digamos. Exacto. Ujú. Y eso es una muy bonita forma de calmar esa ansiedad ante esa situación, cosa que en mi experiencia, no sé, Paola, en mi experiencia yo no tuve. En mi experiencia me dijeron, aquí está su boleto, mañana es el último día con su mamá. Ay, Ay, ok, listo. Me fui a ver con mi mamá y me fui. Entonces, digamos que la ansiedad yo no la viví antes, la ansiedad yo la viví después.
Entonces, es un tema muy, muy complicado porque todo este estrés que se acumula de absolutamente todo lo que de absolutamente todo lo que hemos hablado, de trabajo, de vivienda, de economía, absolutamente todo, se acumula al punto de que uno no lo puede controlar. Y como dijo Sam, si uno va poniendo como objetivos reales o paso a pasos, se va a estancar y se va a quedar Sí, como, no soy nada. se va a O quedar se, perdido. exacto, o toma dos decisiones, o la primera devolverse o quedarse en ese estado de shock y de ansiedad que no es nada positivo y no se lo recomiendo a absolutamente nadie. Y entonces es el punto de decir como, oye, esto no me está sirviendo, lo que no me sirve, yo lo voto. Por ejemplo, hay algo muy bonito que yo iba a decir con Sam cuando decía de cómo tomar la decisión. Yo no sé si ustedes conocen la teoría de la moneda. La teoría de la moneda funciona en que usted va a tener dos decisiones, me devuelvo o me quedo. Ejemplo, esa va a ser nuestras decisiones como inmigrantes. Y usted va a lanzar una moneda imaginaria. Cuando nosotros lanzamos una moneda, sí o sí queremos que caiga cara o sello. Usted está pensando, yo quiero que caiga cara, quiero que caiga cara. Esa, ese lado de la moneda que usted quiere que caiga es la decisión que verdaderamente quiere tomar. Y es ahí donde Ok. usted se va a dar cuenta, ah, sí es ahí donde quiero estar. Entonces es como soltar, porque obviamente todo lo que tenga que ver con nuestro duelo o con nuestra distancia de cultura, lenguaje, familia, economía, política, etcétera, va a pegar absolutamente duro porque es un cambio para el que nadie nos preparó. Entonces es algo que se va a Ujú. acumular y si tú no sabes sacarlo de manera óptima, por eso les digo que uno solo a veces no puede y está bien pedir ayuda, como también está bien estar mal. Entonces, digamos que es como buscar ese apoyo que uno necesita. Puede ser cualquier persona, o sea, mira, desde que tú tengas un amigo y te puedas desahogar, Sí. un compañero que te escuche una vez en tu vida y no vuelvas a ver, ya, pero que tú lo saques, Ujú. es algo que tú tienes que empezar a aprender, como dijo Sam, de conocerme para yo Ajá. aprender a cómo sacar absolutamente todo eso y no sea yo mi propio fracaso. De decir como me estoy comiendo absolutamente todo y así se quedó. ¿Por qué? Porque por experiencia digo que yo durante 2 años me pasó eso y me quedé estancada. ¿Por qué? Porque no tenía, sí tenía la teoría y la práctica, pero estaba tan encerrada en mí y en mis problemas que no veía salida. Entonces Ujú. es como, como aprender a sacar absolutamente todo para decir, aquí hay un avance de mi ansiedad, de mi depresión, de mi estrés. Entonces creo que ese es el punto de decir uno, bueno, ya, cachetada y sigamos, porque si no, no voy a poder. No Como me tú va a dijiste la quedar vez grande. pasada, La como tú lloradita La y a dijiste, seguir. lloradita la y con lloradita alarma. ahí sí, una Exacto, lloradita y a algo seguir. así, literal. Y yo creo que Andy se debe estar riendo porque básicamente es eso. Es decir, como es la frase que yo me he repetido desde que llegué, porque las lloradas desde que llegué han sido incontables, ya perdí la cuenta. Pero es como, llora, saca todo lo que tienes que sacar, sácalo, no te quedes con nada, es que soy fuerte, yo puedo. Eso no existe. Cada ser humano tiene un punto de quiebre. Y es ahí donde nosotros tenemos que dejarlo salir. Si no lo dejamos salir, no vamos a avanzar absolutamente nunca en la vida. Entonces, Uno digamos, mismo se va a estancar, cien exactamente, por ciento. A mí me pasó mucho que, perdón por interrumpirte, no te a mí preocupes. me pasó mucho que yo en Colombia nunca contaba nada, ¿sí? Mi vida era muy privada, todo era muy, pero acá Hermético. uno acá necesita hablar con alguien, uno acá necesita hablar de su proceso porque, digamos, ejemplo, uno no puede contarle a la familia lo que uno está viviendo porque, ¿cuál va a ser la respuesta de ellos? Bueno, en mi caso es, devuélvase. Si la está Exacto. pasando tan mal, devuélvase. En cambio, uno tiene que hablar con alguien de lo que uno está viviendo para que lo entiendan a uno. No sé si a ustedes les pasa. No, Yo- mira, y hay un punto muy, muy a favor tuyo de lo que estás diciendo, y es que uno mismo se traga todo eso porque no tiene con quién, lo que venía repitiendo. Entonces, cuando uno llama a la familia, uno es, yo no voy a llorar, porque si no, mi mamá se va a A destruir. dar A cuentas, sentir Y sí. mal. yo soy, Sí. yo puedo Ujú. estar enferma, o sea, yo, y pongo el ejemplo, yo estuve hace 2 años hospitalizada, duré como una semana hospitalizada. Y yo llamaba a mi mamá, re normal, como, hola mami, no, aquí en la casa.
porque yo dije, ¿dónde mi mamá se entere de esto? Mi mamá se me muere. Entonces yo decía como, no, uno tiene que aparentar ante la familia, en el trabajo uno sí, uno está súper bien, uno no tiene nada, uno tiene fuerza para trabajar, así se esté muriendo con 2 o 3 trabajos, uno tiene que aparentar que está bien para que no lo echen. Entonces No. uno es como aparente en la casa, aparente en el trabajo, aparente que se llega a volver costumbre y uno dice, aparento conmigo mismo y yo no tengo nada. Yo estoy bien, yo estoy fuerte. Sí. Entonces, ese es el problema que hay, de que como no tienes con quién, Ujú. te estancas. Yo siento que este podcast, más que podcast, va a servir de terapia para mí y para muchas personas. Mm. Estamos exteriorizando muchas cosas y muchos temas que para la gente a veces es como normal. O sea, los tenemos normalizados, pero no por hablarlos, sino por no hablarlos. Entonces es como, ay, es que, no sé, ¿qué te digo yo? Como... lo que decía Dani ahorita. Entonces, normalizamos el estar mal y el estar aparentándolo y no lo hablamos, no lo exteriorizamos. Entonces, esto va a servir para que la gente diga como, oiga, no soy la única persona que se siente así, no soy la única persona que Ujú. está pasando por estas cosas y pues muchas personas en el mundo están pasando por lo mismo o tal vez ya pasaron por lo mismo y la idea es que en estos episodios se encuentren, como les decía anteriormente, el apoyo y respuesta tal vez a muchas preguntas que jamás de las que jamás hemos tenido respuestas, porque quizás nunca las hacemos. Entonces, como que están por allá en el subconsciente volando, pero si somos un poquito más racionales y las traemos a la situación y al momento en el que estamos viviendo, seguramente va a servir de un poquito de alivio. Y bueno, como conclusiones generales para el episodio del día de hoy. Uno, emigrar no es fácil. Dos, pues en mi punto de vista sería también como escuchar a las personas, pero también escucharse a uno mismo. ¿Qué es lo que uno quiere? Como decía Daniela, lo de la moneda. Uno siempre va a tener las respuestas, siempre. Uno, así uno diga, no, no sé qué hacer, pero uno, uno en en el fondo sabe lo que quiere, pero tener muy claro que en serio eso es lo que uno quiere. Porque es que vivir esto no es tan fácil, aunque uno diga, sí, me va a tocar duro, pero no, realmente no. Hasta que uno lo vive es donde uno siente que sí le va a tocar muy duro. Entonces es como tener muy claro lo que uno quiere, tener una meta, porque acá uno se va a empezar a desconocer, porque es que es otro lugar, es otro, es otro país, es otra cultura, uno se va a sentir perdido, pero tener en serio una meta donde uno diga, yo voy a llegar allá, y puede que yo llegue allá, pero va a ser mucho más. Primero que todo, decirle a, a aquellos que nos escuchan y que están en este proceso de ser migrantes, tal vez se preguntarán, ok, aquí están hablando de cómo se sienten, de cómo fueron sus procesos, de cómo ha sido todo, pero ¿y dónde están las soluciones? No se preocupen. Parte de todo esto es que a lo largo de todos estos capítulos vamos a estar hablando y mencionando de todas estas soluciones. Ya lo mencionamos, cómo se va a vivir este duelo, porque gran parte de la ansiedad que se vive después del proceso o durante el proceso es el duelo, el dejar a estas personas que amamos, dejar nuestro confort, nuestras rutinas, dejar nuestro estilo de vida y de una u otra forma dejarnos a nosotros mismos. Entonces, empezando mi conclusión con las respuestas se las iremos dando poco a poco, es el hecho de emigrar es un proceso el cual nosotros decidimos hacer, algunas veces por presión, otras veces libremente a por qué no, pero es una decisión que tomamos. Como muchos tenemos la posibilidad de decir me devuelvo, tenemos también la potestad de decir me quedo. Pero obviamente hay algo muy claro y es, no estamos solos. Nosotros aquí presentes funcionamos como esa voz, como esa curita para el corazón para aquellos que recién están emigrando, para aquellos que ya migraron y no saben qué están pasando en este momento de sus vidas. Nosotros también estamos aquí viviéndolo, luchándolo, el día a día. Muchas veces son días buenos, muchas veces son días pesados, pero aquí estamos entendiendo, reconociendo y autoconociéndonos de qué va a pasar, qué pasó, quién soy, qué seré, y poder subsanar un poco ese estrés y ansiedad para poderlo transformar en motivación y bueno, tal vez de pronto esa recarga de energía o esa recarga emocional que muchas veces como migrantes nos hace falta. Mm. Ujú. Y Dani, tu conclusión para el día de hoy.
Ay, no, yo estaba pensando en mi conclusión y me dieron ganas de llorar. Sácalo, suéltalo, que para eso es. No, Lloramos yo, todos. yo siento que el priorizarse es mi conclusión. Mm, Hay, y creo que lo tengo que decir, eh, es que ya me dieron ganas de llorar. Una vez, cuando recién Andy llegó a Estados Unidos, como un año después de que yo me mudara acá, Andy me dijo, ¿sabe cómo se identifica una persona que no la está pasando bien y ha entregado todo a un nuevo país? Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, cuando pierde el brillo de sus ojos. Eso a mí me partió el alma porque tenía mucha razón. O sea, realmente era como, y esa frase nunca se me va a olvidar, jamás, porque era como, me miro al espejo y no me reconozco. Estoy trabajando, para ese entonces yo tenía dos trabajos, entonces yo le decía, estoy trabajando literalmente de 5 de la mañana a 12 de la noche. No estoy comiendo, no me estoy alimentando bien, estoy trabajando, no estoy, las pocas horas que dormía, no las estoy descansando, no las estoy durmiendo, no tengo tiempo para salir, no tengo tiempo para cuidarme, para al menos ponerme una crema en la cara, para salir a comer mi helado favorito o para leerme un libro, no tengo tiempo para mí. Y ahí fue cuando literalmente la cara me cambió, porque literalmente parecía un zombie, parecía un ente. Y lo que más me disgustaba era que la gente lo notaba, pero no la gente de acá, porque todas estamos en el mismo mood, sino es la mm, gente que más te aprecia. Entonces Andy me decía como, es que mire cómo se le ven los ojitos, y mi mamá me decía, es que usted se ve triste, mi papá me decía, es que usted se ve estresada, usted no está bien. Entonces todos a mi alrededor inconscientemente llegaban a la misma conclusión de que uno no estaba bien. Y uno sabía que uno no estaba bien, pero uno era como, sí puedo, yo puedo. Pero entre ese puedes, priorízate. Aunque tú tengas objetivos y metas, realmente tú eres tu prioridad de aliméntate bien, duerme bien, sé lo que quieres ser, así como suena Barbie, Sí, sí, sí. pero para ti mismo. No es como tengo que hacer esto por los demás, no hazlo por ti si tú estás cansado, si tú tienes que dormir. Sí, mira, yo viví 2 años de mi vida en Estados Unidos enferma todos los días, sin mentirles. O sea, y Andy se los puede confirmar. Todos los días de mi vida por 2 años enferma. Era agotador y no podía ni trabajar porque o me enfermaba o trabajaba. Entonces yo decía como no, tengo que estar bien para poder trabajar porque si no trabajo, entonces ¿qué hago acá? Me devuelvo y ya, porque estoy acá mm, para trabajar, ¿cierto? Entonces yo decía, no, ya llega el momento donde tú tienes que ver por ti mismo y no solo Ujú. económicamente, sino emocionalmente, decir, voy a parar un momento, voy a respirar, voy a sacar lo que tenga que sacar y voy a seguir adelante. Pero si no me priorizo, no voy a avanzar. Entonces siento que para Ujú. mí esta es la conclusión que yo le daría a la gente, ok, si quieres inmigrar, inmigra, pero ten en cuenta todas las cosas que se van a hablar, por que- ejemplo, en este programa, pero que no se pierda tu esencia, que no se pierda ese brillo de tus ojos. Ajá, listo. Mi conclusión para el día de hoy y complementando todo lo que ya hemos hablado es que primero, no estamos solos. Segundo, que confiemos en nosotros, en lo que somos, en lo que hemos querido y sobre todo que confiemos en nuestro sueño, que es obviamente un propósito muy importante y una base muy importante para lo que nosotros queramos hacer. Y también que antes de las fronteras físicas que tenemos, sean económicas o de lugares o bueno, cualquier frontera física que nosotros tengamos, debemos aprender a cruzar las fronteras de nuestra mente. La ansiedad y mm, el estrés no solamente son cruzar las sombras que desaparecen, cuando nosotros encontramos luz y cuando confiamos en nosotros, hay una lucecita al final del camino que nos demuestra que sí somos capaces y que con resiliencia, con perseverancia y sobre todo con confianza en lo que nosotros somos y lo que queremos, pues vamos a poder llegar y sobrepasar todos estos límites con los que a veces nos enfrentamos que son
nuestra mente y que a veces es difícil de manejar, pero no imposible. Entonces, no están solos, acá estamos nosotros para acompañarlos. Y creo que ya con esto vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy. Sam, ayúdanos a compartir las redes sociales para que nos sigan, nos apoyen, nos comenten y obviamente nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, qué opinan sobre este contenido que estamos haciendo, qué les gustaría escuchar. Y todo lo que quieran lo pueden dejar ahí en los comentarios. Claro que sí, pues esperamos que nos busquen, que interactúen con nosotros a través de Instagram por Hispanic Public Media. Aparecemos así en Instagram, pero también quiero que cada uno, y ya procederé a preguntarles a cada uno de ustedes sus Instagrams para que tengan a nuestros oyentes, si quieren interactuar un poco más o ver del día a día acerca de cada uno de ustedes, lo puedan hacer. También nos pueden encontrar en www.spanishpublicradio.org, donde van a poder encontrar un poco más de información sobre estas emisiones, sobre nosotros, y a su vez, donde van a poder encontrar nuestras redes sociales personales, junto a la mía que es Sam Rincón 818, la de Dani Plazas, ¿cuál es? La mía es Daniela PLZ1 en Instagram. La tuya, Dani Hoyos. La mía son dos. Ah, voy a promocionar acá, no mentiras. Dani Oji y Sala de Espera. La mía es Paola Valencia-06. Perfecto. Listos. Entonces, bueno, muy, muy agradecidos con todos ustedes. Chicas, muchas gracias por estar aquí, por contar un poco de ustedes, por dar inicio a esta maravillosa aventura que vamos a emprender durante nuestro proceso de emigrar. Yo muy agradecido de invitarlos a todos los oyentes a que vayan a nuestras redes sociales, a que nos chicaneen, a que nos revisen, a que echen el chisme, a ver de cómo es nuestro proceso, de cuál es nuestro día a día, de qué somos después de el momento que presionamos end call en este momento. Entonces, Gracias, gracias a todos por escucharnos, por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Nosotros somos Voces sin Fronteras. Chao. bye.